encuentra con nosotros Evaristo Moraga, estudiante del programa de doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad de Talca, con quien vamos a conversar un poco acerca de lo que viene siendo el Mundial de Fútbol 2026, que va a iniciar este próximo 11 de junio en México específicamente. Bueno, recordemos que México, Canadá, Estados Unidos son los anfitriones y vamos a conversar desde otra mirada, no tanta estadística e información con respecto a los equipos, sino que de un punto de vista más social y cultural de la cita planetaria. Evaristo Moraga, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. No, gracias a ti. Aprovecho de saludarte y saludar a todos quienes nos están escuchando el día de hoy. Qué interesante lo que vamos a conversar el día de hoy con respecto de bueno, todo este ambiente que se genera con respecto al Mundial, pero de la mirada más social y cultural de aquello. Claro, el fútbol y los mundiales en específico hay que darle esa mirada porque va mucho más allá de lo que pasa dentro de los límites de una cancha de fútbol. De hecho, si uno quisiera meter y hacer como un ejercicio de meter como una juguera, lo que va a entrar son aspectos culturales, sociales, identitarios, comunicacionales y, por cierto, económicos. Y todo eso hace que esta cita mundialista no solamente sea un evento deportivo, sino que realmente un espectáculo a nivel planetario. Y eso es lo que concita mucha atención. Recordemos que la última final, un quinto de la población del mundo vio en vivo y en directo este evento. Por lo tanto, el interés que ya en unos días más comienza ya se está viviendo desde hace mucho tiempo, ya por ejemplo, con el álbum del Mundial o con otras características que son muy relevantes, de las cuales vamos a conversar. Y claro, un detalle importante que se me fue a mencionar, pero lo tengo aquí, es que Evaristo investiga la historia social y cultural del fútbol. Claro. Entonces, por lo mismo, claro, como bien mencionas, el hecho de toda las personas que visualizaron la final del Mundial en Qatar y cómo cambia la cultura de un Mundial a otro. O sea, pasamos de Qatar a lo que viene siendo México, Canadá, Estados Unidos, tres culturas totalmente distintas. Claro, el foco ciertamente está en Estados Unidos, pero son tres sedes. De hecho, la que resulta particularmente interesante es México, que va a ser su tercera Copa del Mundo. Recordemos que 70, 86 y ahora el evento que nos congrega. Y no son cualquier Copa del Mundo, porque por ejemplo la del 70 ya es la primera Copa del Mundo que hablamos dentro del mundo de la globalización, porque es el primer mundial ya televisado con satélite, compartido en directo. Y también con figuras atrayentes que hacen que esta efervescencia se concrete, porque fue el último mundial de Pelé. El 86 fue el mundial que ganó Maradona, y hoy probablemente sea el último mundial de figuras de la talla de Messi y Cristiano Ronaldo. Evaristo, en base a la investigación, ¿cuándo es el momento en que el fútbol logra como esta imagen ya global? En donde un mundial signifique el lograr captar la atención de miles de millones de personas en el mundo. Porque, como bien mencionas, antes no se podía. O sea, la gente que vivía el mundial era la que habitaba en el país prácticamente. No había una globalización que permitiera verlo por televisión, quizás sí escucharlo por radio, pero no al nivel de hoy en día, que lo podemos ver por teléfono celular. Claro, por ejemplo, yendo al mundial nuestro del 62, fue un mundial donde hay una atmósfera global, pero todavía muy localizada. Hay una aparición de la televisión que todavía no está concretamente, las universidades todavía no se hacen cargo, pero sí los partidos son grabados y son retransmitidos al día siguiente en los respectivos países. En el 70 cambia con la inclusión ya de la televisión satelital. Recordemos que poco antes el hombre llegó a la luna y hay coberturas que así lo plantean. Está la Olimpiada clásica de Alemania, donde está la figura de Hitler, donde concita, pero ya desde un comienzo el fútbol comienza a tener más interés incluso que los Juegos Olímpicos como organización. Ahora, lo que lleva a este ambiente es un concepto que se llama efervescencia colectiva, que hace posible que tú dejes de lado tu dimensión individual y esa energía colectiva que se libera hace que te haga vibrar en masa, digamos, de eventos que no necesariamente eres partícipe. Por ejemplo, Chile no está en el Mundial. Claro. Pero ya desde el Mundial del 90, que es el primer Mundial globalizado como los conocemos hoy en día, nos encontramos con distintas figuras que pueden venir del espectáculo, de la cultura, etcétera, que tienen una atención predominante y permanente. Por ejemplo, pensemos el Mundial de Italia 90 es el primer Mundial que tiene un himno que es pop mundial, que no tiene algo criollo de por sí. De hecho, el de Chile es curioso porque, si bien es cierto, no tiene una música criolla, es el rock del mundial, que es algo total norteamericano, y el grupo son los Ramblers. Solamente está esta versión en castellano que no hace idéntico,
Pero ya, por ejemplo, en el 98 tenemos a Ricky Martin, que es puertorriqueño. Puerto Rico nunca ha disputado una Copa del Mundo y probablemente sea difícil que uno ocupe. Pero en Chile, como no vamos cotidianamente a los mundiales, especialmente después de España 82, nos vamos identificando con algunos procesos. Yo soy de la generación que vivió Francia 98 y, por ejemplo, hasta el día de hoy, cuando juega Chile, se escucha esta música de Ricky Martin, o por ejemplo el 2010 el de Shakira, que ni siquiera disputó la Copa del Mundo. Pero aún así, cuando yo dije que había un ejercicio que en esta juguera metíamos elementos deportivos, identitarios, nuevas narrativas, ciertamente está el económico, y es un botín sumamente importante para quienes se hacen parte, y por eso Estados Unidos también va a la vanguardia y quiere ser parte en esta oportunidad. Bueno, y considerando que a día de hoy tenemos prácticamente una playlist ya de canciones del Mundial, en donde incluso se incluyen interpretaciones de conocidos streamers como Speed a nivel globalizado. Evaristo, te iba a preguntar con respecto a cuándo y cómo el Mundial se transforma en el evento global que es hoy en día ya como evento deportivo, por decirlo, uno de los más importantes a nivel planetario, cada 4 años. Pero me mencionas Italia 90. ¿Sería ese el punto en cuando uno ya ve la era contemporánea de los mundiales y decir, aquí es cuando ya inicia el proceso de globalizar todo el mundial como tal? Claro, México 70 es el primer mundial que podemos hablar de una atmósfera global por ya la aparición de la televisión satelital. Pero con los condimentos que conocemos hoy día, que ya no solamente es un espectáculo deportivo masivo que concita interés, sino que es un espectáculo planetario. Ciertamente es a partir de Italia 90, precisamente porque este espectáculo tiene que tener un soporte que lo masifique de manera instantánea en el minuto. Y eso se logra ciertamente a partir de Italia 90. Después Estados Unidos hace su primer mundial. El 98 hay un punto de inflexión fuerte, pero claramente desde Italia 90 nosotros ya conocemos los mundiales distintos, porque además tienen que tener un condimento. O sea, aparte de generar nuevas narrativas, de generar negocios lucrativos, también tiene que haber una figura heroica, alguien que te alimente ese espíritu de mundial. Y esa figura ciertamente es Diego Armando Maradona, que ya había ganado su primer mundial heroicamente en México 86, e iba por la revancha en Italia. Recordemos que él en ese tiempo juega en el Nápoles, en Italia, en el sur, que es una zona que siempre está postergada en desmedro del norte. Entonces Maradona juega una propia cruzada, y además que es un mundial que está también fuertemente cruzado con el tema político, porque en ese tiempo Juan Pablo II es una figura consular a nivel mundial. La Iglesia Católica tiene un peso muy fuerte. Él, pese a ser polaco, jugaba fútbol, era arquero en algún minuto, y hay mucha oposición principalmente del mundo artístico respecto a este mundial. Y la política con el fútbol nunca han estado desligadas. De hecho, el mundial de hoy Estados Unidos, hay pocos comentarios que los analistas dejen de lado, por ejemplo, a Donald Trump. Entonces, es bastante interesante el proceso, pero en los términos que conocemos como de la espectacularización del proceso, con televisación en el minuto, con muchos sponsors, marcas que van manejando este negocio, el punto de inflexión es Italia 90. Hay temas muy interesantes para abordar, como por ejemplo el hecho de que, bueno, Estados Unidos, Mundial 94, estamos hablando de un país, y hoy el 2026, un país que no es futbolizado. O sea, su deporte principal está lejos de ser el fútbol como lo conocemos. Allá se vibra con el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, pero el fútbol como tal, como lo conocemos nosotros o como lo sentimos, a mi parecer, por ejemplo, los latinos, es muy distinto al norteamericano, en este caso Estados Unidos, Canadá. ¿Cómo es eso? El impacto que genera para el estadounidense, el hecho de una mirada social y cultural, la cantidad de gente que va a llegar y cómo ver cómo se vibra el fútbol de otra manera. Hay distintas formas de entrarle a ese proceso. O sea, por lo pronto Estados Unidos adjudica este proceso dentro del resultado que da la investigación macro a la FIFA por la adjudicación de los mundiales anteriores, a las cuales Estados Unidos quería también tener un poder. Rusia es su eterno rival histórico, y Qatar es una figura parecida, con mucho poder económico, pero aparecía en el fútbol mundial. Rusia, cuando era Unión Soviética, en algún momento tuvo participaciones importantes puntualmente en el mundial nuestro, y tuvo a Lev Yashin, que es uno de los arqueros principales de la historia, la Araña Negra. La Araña Negra. Uno de los arqueros más famosos de la historia del mundo. Pero en relación a lo que tú dices, Estados Unidos, si bien es cierto, tiene otros deportes que son nativos de ahí, que son de ellos, quieren hacer una adaptación al fútbol. Se quieren aprovechar de dos cosas. Primero, la población hispana, que ellos llaman a los latinos, que es bastante importante. México juega de local en Estados Unidos.
Pero principalmente quieren hacer una adaptación a esos procesos. O sea, los deportes que tú me nombras no son deportes de un tiempo, 2 tiempos, sino que son deportes de cuartos. Claro. Entonces este mundial va a tener algunas pausas obligatorias, precisamente para tratar de equiparar estos cuartos y también en algún minuto otorgar un nivel de espectáculo que sea coherente con lo que ellos hacen, por ejemplo, con espectáculos como el Super Bowl, la final del Super Bowl. Entonces vamos a tener un mundial como adaptado a esta realidad norteamericana. Y por ejemplo, un tema con respecto a aquello es el hecho de que a muchas personas le llama la atención, y le llamó la atención en primera instancia, el show de medio tiempo que va a tener la final del mundial, que va a estar a cargo de BTS, este conjunto surcoreano que impacta globalmente con su música, y muchas personas están en desacuerdo de aquello, o sea, sienten que les corta el ritmo al partido, no están como del lado de todo el espectáculo, pero el estadounidense es así como menciona el hecho del Super Bowl, que mucha gente ve el show del medio tiempo. Claro, hace poco salió una publicación que ha generado mucho ruido, que es de Juan Pablo Meneses, que él tiene la teoría del post-fútbol, que es lo que conocíamos como el fútbol, esta visión romántica, este juego de 11 contra 11 que nos alimentaba a jugar, como que en definitiva quedaba en desuso, ha muerto y ha sido reemplazado por otra versión que es el post-fútbol, donde lo que prima ya no es la deportividad y la competencia, sino que son aspectos económicos, y aquí entran las casas de apuestas y la venta de sponsors, la rotativa constante de ventas de camisetas, los equipos que se van desmantelando año a año. Ya no es difícil decir de memoria una oncena de un equipo como lo podíamos hacer en los 90, porque hoy jugador que destaca rápidamente lo venden. Entonces, tomándonos de las palabras de Meneses, estamos viviendo esta era de post-fútbol, y entonces resulta interesante qué es lo que va a resultar de este mundial, porque además es un mundial distinto en la composición, es un mundial de 48 equipos, de 12 grupos, que tiene una instancia más. Quien quiera llegar a la final ya no va a disputar 7 encuentros, sino que va a disputar 8. Entonces también hay una incertidumbre por ver qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí tenemos concreto es que dentro de este ambiente romántico, futbolístico, que nos invita a participar, de las efervescencias colectivas que se van generando, de las comunidades que se construyen en torno a los símbolos, porque el deporte tiene muchos símbolos, desde la camiseta, desde los signos, desde los cantos, desde pintarse la cara, desde intercambiar laminitas, como se está haciendo hoy con mucho ahínco. Hay una incertidumbre por ver qué va a pasar en la cancha. Hay algunos que vaticinan que van a haber goleadas históricas, pero eso está por verse. Lo que sí sabemos es que van a haber unas pausas, y que obviamente los norteamericanos tienen este interés de que su idea de deporte en base a cuartos se traslade, y también se traslada un poco al fútbol. ¿Qué es lo que te genera más interés desde el punto de vista de la investigación con respecto a este mundial? Mencionaste el hecho, por ejemplo, de Italia, del mundial en Italia 90, en donde en busca de esta figura que cada mundial necesita, está la cara de Diego Armando Maradona, y que hoy en día se podría haber reflejado en lo que es, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, y cómo la gente, de cierta manera, quiere que Portugal sea campeón, porque es uno de los títulos que le falta a Cristiano Ronaldo por conseguir, y uno lo ve reflejado, por ejemplo, en las redes sociales, con estos memes, videos en donde menciona, por ejemplo, el hecho de que estamos a pocos días de cambiar de nacionalidad, por ejemplo, por parte de los chilenos. O sea, ¿esto te genera un impacto en ese sentido social y cultural? Sí, desde luego. Es interesante saber lo que va a pasar. Ahora, el fútbol necesita trabajar con esta figura heroica. Desde que apareció Pelé y se transformó en una figura consular, y con la heroicidad vienen estos apodos que tú dices, el rey siempre ha estado la necesidad permanente de buscar el reemplazante. Con Maradona se acentúa más, porque Pelé siempre se dice que para una generación es el jugador más importante de la historia, y quizás no tenga discusión. Pero sí también se discute mucho que el equipo que fue campeón en su último torneo en México 70 era tan bueno que pudo haber sido campeón sin Pelé, por la jerarquía, por la característica de sus compañeros. En cambio, en el caso de Maradona es distinto. Se habla de una época épica distinta, ya de que prácticamente nadie puede ganar un mundial solo, pero sí hay un factor que no se puede restar, y esa impronta tampoco se le puede quitar. Ahora, siempre hemos estado con eso, con Zidane en el 98, con Ronaldo también en el 98, más fuerte en el 2002, y después de que aparece esta dualidad entre Messi y Cristiano Ronaldo, también hay un interés por ver quién se lleva el trofeo. Messi ya lo consiguió. Es un escenario que todos esperan que pueda pasar, porque hay mucha gente que se identifica con el juego de Cristiano Ronaldo, que aparte de su talento está enfocado a un esfuerzo, a una dedicación que él viene cultivando desde muy pequeño, pero es parte de lo que se espera. En un mundial siempre puede pasar algo, y eso, el mundo del fútbol está muy a la expectativa. ¿Y cómo se llega
a este fenómeno de lo que conlleva un mundial de fútbol. O sea, estamos hablando, se podría catalogar como el evento más importante, al menos en este 2026, porque por ejemplo, estamos hablando de que hay muchos detractores del fútbol también que pueden decir, no, pero ¿cómo les interesa tanto el mundial? Se vuelven locos, si Chile ni siquiera va al mundial. Y lo hemos reflejado en lo que es el álbum del mundial, porque ha sido un fenómeno que impactó de lleno aquí en nuestro país. O sea, librerías que no tienen prácticamente sobres para vender, cada vez que hay un evento para cambiar láminas hay centenares de personas, y no solamente en sectores, en ciudades grandes, sino que por ejemplo en comunas más pequeñas, Longaví, Retiro, Parral, aquí en el Maule, en donde va mucha gente y se genera todo este fenómeno social de la mano de lo que es el fútbol y en este caso el mundial. Claro, en el marco de las efervescencias colectivas, lo que no podemos lograr de manera individual, sí podemos liberar una energía a nivel más de masa, y ahí entran estos factores. Por ejemplo, en Chile llama la atención, pero la empresa distribuidora de las láminas, que es Italia, tampoco va al mundial. Claro. Y se hace cargo de este proceso, y es una forma también de participar y de liberar y ser parte de este proceso colectivo. Ahora, el tema de las láminas del mundial ha sido bastante novedoso porque nos ha reencontrado con quienes también en la infancia lo hicimos, y hoy lo podemos hacer con nuestros hijos, y tenemos generaciones distintas que están participando de instancias de incluso de intercambio que se han organizado. Chile juntó 10.000, creo, en la Florida, sí. En la Florida, que a los ojos de los italianos es algo inédito. También ha habido escasez, falta de distribución, poca concordancia con los precios. Ha encontrado a la familia, ha alejado a los niños de las pantallas y de otras plataformas. Pero también hay crítica. El otro día leí a un doctor en filosofía que lo que él criticaba mucho es esta cultura de la inmediatez, que el fútbol tampoco está ajeno a eso. Y ya no sé, si bien es cierto, en Chile ha habido procesos de intercambio de láminas masivos, no es la constante. La constante ha sido comprar packs, ciertas promociones en grandes cantidades, y tratar de llenar lo antes posible el álbum. Entonces, si bien es cierto, ha acercado a la familia, también se ha alejado de esta cultura de juntar álbumes que había en los 90 y una primera parte de los 2000. Pero Chile es un fenómeno, pero es un fenómeno ciertamente exitista. Chile, cuando hay ciertas relaciones de éxito, tiende a incrementar el interés, el público, la comercialización. Ahora no vamos al mundial, pero es la forma de hacernos parte de esto. Es como, claro, es la forma de hacernos parte, porque, bueno, la decepción que hay como chilenos en parte de, no sé si será del nacionalismo, del hecho de sentirse fuera. De que no vamos, pero de alguna forma tenemos que suplir esa necesidad, porque el chileno, el futbolista, al que le gusta el fútbol, va a ver el mundial sí o sí. O sea, es algo que le genera una sensación distinta. Es como un mes, un poquito más de un mes, en donde el chip cambia, por así decirlo. Y de la mano con esto, también el hecho de, por ejemplo, que este fenómeno genere todo lo que conlleva a esta transacción de láminas, pero se generan historias, y muchas veces puede uno llegar a decir que el fútbol va más allá de simplemente un deporte por todo lo que lo rodea. O sea, hoy en día tenemos, bueno, el fenómeno del álbum, las apuestas también, que son algo que está latente hace ya bastantes años, en donde vemos a menores de edad ya inmersos en el mundo del fútbol, y que ven partidos de la Liga de Chipre, por ejemplo, de ligas que son casi inexistentes para algunos. Y también fenómenos como, por ejemplo, lo vivido por un joven en Copiapó, donde era fanático de un futbolista que para muchas personas puede ser alguien totalmente desconocido, y lo invitan a su cumpleaños, y él de verdad llora a mares. O sea, se siente muy alegre, tiene una sensación de satisfacción tremenda en los videos que se viralizan, y eso es lo que genera el fútbol, y por eso es importante investigar desde esta línea el fenómeno social que conlleva. Claro, ahí el fútbol estaba alimentado principalmente por la pasión y por la nostalgia. Y hoy episodios de nostalgia están despertando. Pero el problema, siguiendo esta tesis de Meneses del postfútbol, es que dentro de este plano de la comercialización no se desligan. Entonces, entender el fútbol sin las condiciones de hoy es bastante difícil. Hoy, obviamente, dentro de este mismo marco de la multiplataforma en la televisación, este mundial se espera que sea también uno de los más seguidos, porque hay mayores posibilidades donde verlo, y en el horario que la persona prefiera, a través del streaming, de redes sociales, etc. Qatar también tuvo estos condimentos, pero Qatar se da en un escenario de pospandemia, donde había mucha incertidumbre. O sea, esa incertidumbre hoy es certeza. Lo que no tenemos como certeza es
hacia dónde se dirige, digamos, el fútbol. Pero es parte de lo que durante este mes tenemos como invitación para ir develando y para ir viendo partido a partido, instancia a instancia, qué sorpresa nos puede regalar. Evaristo, ¿y por qué se considera importante analizar el Mundial desde la historia y las ciencias sociales? Y no solo desde una mirada deportiva, en este caso. O sea, en un primer minuto, si un quinto de la población sigue un fenómeno, es porque algo tiene. Y eso no nos invita al vacío y menos a la indiferencia. En mi caso particular viene por inclinaciones que tienen que ver con gustos personales con esto, pero hoy el fútbol tiene que ver mucho más con lo que pasa fuera de los límites de la cancha que con lo que pasa adentro. De hecho, el fútbol como proceso investigativo a Chile y principalmente a Latinoamérica no parte en términos positivos, porque el ingreso de la preocupación por la academia siempre parte de un problema. Y ese problema fue la violencia en los estadios, el fenómeno de la irrupción de las barras bravas. Eduardo Santa Cruz es un pionero en esto. Estamos hablando de finales de la década de los 80 y la instalación ya en la década de los 90. Y principalmente en Latinoamérica porque, según Pablo Alabarce, un sociólogo de allá, él tiene la teoría de la cultura del aguante. La cultura del aguante viene de Argentina. Argentina creó un modelo y lo exportó a Latinoamérica, que tiene que ver principalmente con la exacerbación de las masculinidades en el fútbol. O sea, tengo aguante si me peleo o no me peleo. Si agredo al rival, tengo aguante, si no, no tengo. Y este proceso se da precisamente a partir de la ampliación de la televisación. O sea, primero se conocen estas barras por televisación, luego hay un intercambio real y después finalmente a través de los viajes de las hinchadas se crean redes. Entonces, las canciones que en todo el Cono Sur se cantan en las hinchadas son más o menos las que se crean en Argentina. Pero esto genera problemas que a la autoridad política es imposible no meterse, porque finalmente la violencia en los estadios no es un problema deportivo, es un problema político. Entonces, la política con el fútbol nunca ha estado desligada desde el todo. Entonces, este proceso hace imposible que desde la investigación no haya un interés genuino por querer estudiarlo. Normalmente el fútbol siempre ha estado presente, digamos, en publicaciones, en los libros, pero inicialmente a partir del periodismo, a partir de la crónica deportiva. Publicaciones hay muchas que tienen que ver principalmente con anecdotarios y relatos de historias íntimas de los planteles o crónicas también de lo que pasa dentro del campo deportivo y que se incrementan precisamente cuando Chile tiene una participación consular ya a nivel mundial. O sea, las publicaciones... Chile desde España 82 no ha sido un invitado estelar, digamos. No, para nada. De 82 nos saltamos a 98 por el tema de Roberto Rojas y la sanción que tuvimos de no poder participar, de no clasificar primero a Italia 90 y después de no poder ni siquiera competir a las clasificatorias rumbo a Estados Unidos 94. Después nos saltamos a Sudáfrica 2010 con Bielsa. Y ahí tenemos un episodio que llegamos a 2 mundiales consecutivos, pero de la mano del mismo proyecto, por así decirlo. Y hoy nos tiene fuera ya 3 mundiales de manera consecutiva. Pero en definitiva siempre el interés futbolístico se está incrementando y hay muchos investigadores en Chile, principalmente Diego Vilches, Briones también, conocidos que tienen muchas publicaciones. Hay gente que se dedica, pero siempre de la mano con algo, no es solamente fútbol por fútbol, el fútbol combinado con una coyuntura política, con una coyuntura cultural, con una coyuntura social, y ver cómo el fútbol se comporta en el derrotero de la sociedad, porque es un factor importante el fútbol. Y es llamativo, y hay mucha gente que no logra entender el impacto global que tiene el fútbol, creo yo, a mi parecer. O sea, hace poquito, incluso en redes sociales, aparecieron hinchas de equipos japoneses realizando los cánticos conocidos aquí en Latinoamérica. Entonces, el impacto global es inminente y el poder analizar todo esto, lo que hay detrás, logra ayudar un poquito a entender el por qué es tan importante el fútbol desde distintas aristas, como mencionas, o sea, político, económico también, social y cultural. Evaristo, ¿qué aspectos en este caso específico del Mundial 2026 crees que serán especialmente relevantes para comprender este fenómeno? Bueno, la masividad va a ser un proceso ineludible. Ya hay ventas de entradas que ya están casi todas vendidas, algunas quedan. Sin embargo, muchas de estas, hablemos principalmente entre un 40 y un 45% de las entradas van a los sponsors. Los sponsors promocionan, hacen premian en definitiva con esto y esto ya está sorteado. Esta homologación a los deportes que no tienen medios tiempos, sino que tienen cuartos, también la vamos a ver. Ahora, lo que uno se pregunta es qué viene después, porque en Estados Unidos también estaba la misma promesa. Estados Unidos intentó hacer una Superliga en algún minuto, llegó a
llevó a Pelé, Elías Figueroa, un chileno también jugó ahí, y fue quedando trunco. Y después de Estados Unidos 94 también intentaron hacer una liga competitiva, la Major League Soccer, que también fue quedando en desuso. Incluso en algún minuto estuvo casi desaparecida, y ahora revitalizándola con el mismo ejercicio de llevar a figuras como de la talla de Lionel Messi para evangelizar, pero ahora con un foco principalmente en la población latina o los hispanos, como le dicen ellos. Es la pregunta: ¿qué viene después? Si el fútbol va a lograr consolidarse en Estados Unidos como un espacio atractivo, principalmente entendiendo esta relación fútbol, emoción, competencia, productividad económica, o al igual que los ejercicios anteriores que realizó el país del norte, va a quedar en desuso. Yo creo que la gran importancia y la duda que uno se plantea legítimamente es a posteriori, porque hoy día la respuesta inmediata es que va a ser un espectáculo global más que un evento deportivo. Y cómo es llamativo el hecho de que, claro, Estados Unidos, como toma esto, y como mencionaba anteriormente, un país que no es futbolizado históricamente. O sea, la liga de fútbol, si bien muchos deportistas han mencionado las capacidades que tiene en cuanto a implementación deportiva, infraestructura, recintos deportivos, pero no está esa esencia de por llamarlo de alguna forma, de jugadores que sean buenos para la pelota, como bien coloquialmente hablando, pero se trabaja en un proceso a largo plazo muy similar quizás a lo que realiza Japón, que hoy en día puede ser considerado una sorpresa en el mundial, hablando ya desde el punto de vista futbolístico, pero no está esa tradición futbolística en Estados Unidos. Y como tú mencionas, yo no lo había visto en algún momento desde ese punto de vista, del tratar de, desde la base de habitantes latinos, revitalizar un poco el fútbol y generar algo más. ¿A qué digo con algo más? A crear una liga más competitiva y con todo lo comercial que conlleva, como por ejemplo lo es la NBA o la MLB, y poder transformar la MLS, que ya hace bastantes años viene, como tú mencionas, realizando este trabajo con superestrellas. Y me gustó el concepto que utilizaste para evangelizar como un poco al hincha con respecto a lo que es el fútbol. Claro, es que Estados Unidos siempre ha tenido esta intención porque el fútbol es un negocio lucrativo. Muy lucrativo. Y eso no escapa a duda, y en Estados Unidos hay un interés y por eso ponen el foco. Ahora, cuando en los 90, a posterior al Mundial del 94, intentan instalar esta liga, la Major League Soccer, la hacen con condimentos propios de ellos. Como los penales, eso en movimiento. Claro, principalmente que un equipo tiene que ganar. En la competición norteamericana el empate no es muy legítimo. Eso se lo endosan a deportes externos, que precisamente el fútbol lo ven como externo. Ahora, el fútbol competitivamente en Estados Unidos, como todos los deportes, tienen una segunda entrada ya desde las grandes ligas profesionales, que es el mundo universitario. Y en el mundo universitario el fútbol tampoco ha logrado consolidarse como un deporte potente a nivel masculino. Y aquí llama mucho la atención porque a nivel femenino el fútbol, el soccer que ellos llaman en Estados Unidos, es potencia mundial. No le llaman el fútbol, es potencia mundial. Entonces el desafío de ellos, ellos han avanzado mucho en términos de este avance que legítimamente ha tenido el fútbol femenino en el mundo, que Chile también es parte, y ellos van a la vanguardia. Entonces su gran misión, digamos, está en poder consolidarlo a nivel masculino. Entonces, si eso se va a consolidar o no, también es materia de debate, y también obviamente las analogías que hay con este fútbol femenino, que es potencia, como dices tú, ellos se lo toman bastante en serio. Y ese punto de vista es bien importante, considerando que el Mundial de Fútbol es de carácter masculino en este caso, el cómo llegar al público, a la audiencia, mirándolo desde un punto de vista económico netamente en este caso, que es el interés mayor que tiene Estados Unidos con respecto a esto. Ya estamos por terminar este espacio, este bloque, Ballito. Agradecemos, por supuesto, tu visita el día de hoy. Este tema es de verdad que yo lo considero muy, muy interesante, viendo el fútbol desde una mirada social y cultural, que muchas veces nosotros nos cegamos en todo lo que es la estadística, el rendimiento deportivo, más allá de lo que conlleva un evento planetario como va a ser el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Para finalizar, te quisiera preguntar si puedes responder en una frase por qué una Copa del Mundo genera tanto interés a nivel planetario. ¿Cuál sería la explicación? Para quienes venimos del fútbol romántico, el fútbol genera ilusiones, genera una épica. Siempre hay una ilusión de que un equipo menor le puede ganar a un equipo mayor. Nosotros como chilenos, en nuestra estadística, siempre nuestro techo es en la segunda ronda, y siempre está esa ilusión de poder pasar. En Brasil 2014 estuvimos ahí. Hoy estamos fuera, pero hay países que tienen esa ilusión permanente de poder
de poder coronarse. Todos aspiran a ser campeón, pero sabemos que el cetro está reservado a 4 o 5 países que siempre son los que marcan la pauta. Pero volviendo no al postfútbol, sino a la idea anterior, el fútbol es una pasión de multitudes, y esa pasión yo creo que es lo que congrega este interés por quién se va a llevar el trofeo y si va a ser la última Copa Mundial de Messi, de Cristiano Ronaldo, o va a ser la primera de Neymar. Hay muchas también que se juega con eso, por eso estas laminitas cuesta que aparezcan de las figuras consulares en el álbum que hoy se está juntando, pero yo creo que gira en torno principalmente a la ilusión, que es una ilusión distinta en el marco del postfútbol, que está ligada a este negocio lucrativo que es el fútbol y que nos va a tener atentos durante todo este mes que viene. O por qué no también ver por primera vez a un campeón del continente africano o también asiático, sería un impacto bien importante. O sea, Marruecos podría ser el país, ya fue campeón mundial sub-20, hizo un buen papel en el mundial anterior, y ahí hay fichas interesantes que se pueden depositar, pero el fútbol vive con la ilusión. Alguien tiene que ganar, y eso es lo que es el misterio de velar durante este mes en que algunos dicen que el mundo se paraliza. Yo lo creo así, no sé tú yo creo que sí. Sí, no, de hecho ya parte, un mundial no parte solamente, a diferencia de unos Juegos Olímpicos que debiesen tener una mayor trayectoria porque vienen desde la antigüedad, vienen desde Grecia. Y congregan a todos los deportes. Claro, a todos los deportes, pero no tienen esa efervescencia que meses antes se da. De hecho, el tema del álbum del mundial se dilató precisamente porque hasta hace poco, hasta fines de abril, todavía no sabíamos a ciencia cierta quiénes eran los países que iban a participar por el desenlace de los repechajes. Entonces, si no, ya llevaríamos mucho tiempo anterior. Y sumando, obviamente, que poniéndonos en el escenario de que nosotros estuviésemos compitiendo en el mundial. O sea, el fútbol se roba la agenda. No, y por ejemplo, el caso de Neymar, que en un principio no es incluido en el álbum, y después el mismo público exige que incluyan a Neymar, y confirmó Panini que va a sacar una lámina. Sí, va a ser una edición especial porque también se espera. O sea, como en Estados Unidos también, el campeón fue precisamente Brasil después de muchos años, desde el 70 logró su cuarta copa después de tener equipos estelares en la década de los 80. Hoy día también se espera que Brasil pueda hacer un buen papel. Y como dices tú, precisamente este espectáculo, esta super locomotora que es la economía que mueve el fútbol, ya anunció que hay una lámina especial para unos tiempos más de Neymar en caso de ser campeón, porque esa lámina va a ser ciertamente la más codiciada en caso que Brasil se titule nuevamente. Así es. Bueno, Evaristo Mollaga, profesor de Historia y también estudiante del programa de doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad de Talca. Muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros y tener esta grata conversación. No, por favor, encantado de haber podido hablar de un tema tan interesante como es el fútbol. Así es. Si hay algún mensaje a la ciudadanía también con respecto a tu trabajo, a tu línea de investigación y todo lo que conlleva, igual en este caso, en esta época mundialera ya. Me han hecho hartas preguntas respecto de qué es lo que viene, precisamente muchas de las que conversamos, pero principalmente instar a otras personas que se interesen por estos temas. Estos temas siempre están en la mesa, siempre hay fuentes, siempre hay intereses, siempre hay metodología, y principalmente siempre está la atención por desarrollar temas relacionados quizás no solamente con el fútbol, pero sí con el deporte como fenómeno social y cultural. Muy importante. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, a ti, encantado. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.